A ver. Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Renueva tu mente. Estamos en nuestra tercera semana y hoy vamos a continuar con la lección de seguro. Estamos en la segunda parte, así que bienvenidos a las personas que se están conectando. Saludos por aquí, saludos por allá. Estamos en el Zoom y también en vivo en Instagram, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar con esta segunda parte del libro. Y dice así, ¿cómo estoy con Dios? Esta semana oré a Dios por un familiar suyo que no haya aceptado a Cristo aún. Pida por la salvación de él o ella. Apunte el nombre de su familiar. Es muy importante que seamos intencionales con nuestras oraciones y así poder dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas semana a semana con nuestra familia, ¿verdad? Voy a prender la luz porque está un poquito. Ok, no, que estaba. Es que hay menos sol. Ok, bueno. Entonces, dice Lea, primera de Juan 5 11 y 12. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Cómo puede saber si tiene vida eterna o no? Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ok, así fue que le dijo Jesús al paralítico de Betesda. Jesús sanó a este hombre, inmediatamente empezaron a decirle que porque él se estaba caminando después de que había sido paralítico toda su vida. Pero Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Después en el 14 Jesús también dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Entonces, esto es bien importante porque nos enseña que Dios nos sana, que Dios nos salva, pero que también nosotros debemos mantenernos alejados del pecado, es decir, más cerca de Dios, pero más lejos del mundo. ¿Ok? Así que bueno. Sí, sí tenemos vida eterna, pero tenemos que cuidarla, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber si tenemos vida eterna o no? Bueno, habiendo aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es una de las formas. Ok, ahora vamos a ver. Dice, Dios me da una advertencia. Vimos en Romanos 8, 38 y 39 que Dios nos ve con ojos de amor, pero ahora que soy salvo, ¿por qué no debo jugar con el pecado? Lea Romanos 6, 1, 2. Entonces vamos a leer Romanos 6, 1, 2. Listo. Saluditos, Dios te bendiga. Romanos 6, 1 y 2. ¿Ok? Dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, quiere decir que es algo de no retorno, que es un camino que seguimos adelante sin mirar atrás, que una vez que Dios nos ha sanado, Él no quiere que nosotros volvamos a caer en el mismo pecado, ya sea la mentira, infidelidad, alcoholismo, drogas, ataduras sexuales, mentiras, tantas cosas de las que Dios nos ha salvado. Sí es verdad que dice que donde abunda el pecado abunda la gracia, pero nosotros una vez sabiendo no queremos que Dios nos, o sea, no queremos tentar a Dios, sino que ya una vez sabiendo qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, entonces nosotros deberíamos tener un correcto proceder, es decir, actuar según como Dios quiere que nosotros actuemos, ¿verdad? Ok, entonces leamos Hebreos 12 5 al 10 y respondamos las preguntas, ¿sí? Entonces, Hebreos 12 del 5 al 10. Vamos a leerlo. Mm, One second. Hebreos 12 del 5 al 10. Ok, dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice... mm,
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ok? Amén. O sea que Dios quiere que nosotros sigamos participando de su santidad por medio de la disciplina, ¿verdad? Por medio de lo que Él nos muestra que nosotros debemos seguir, el camino recto, el camino de la salvación, el camino de la disciplina en Cristo Jesús. ¿Ok? Seguir el ejemplo del testimonio de Cristo. Cristo vino a este mundo, pero no fue parte de este mundo. Él estuvo acá, pero resistió al enemigo y resistió al mal y pues logró la victoria sobre la muerte y sobre el demonio. Así que nosotros podemos seguir el mismo ejemplo que Jesucristo. Esto requiere pues de disciplina, ¿sí? Como soy hijo de Dios, Él me disciplina. ¿Por qué lo hace? Como dice en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, que nosotros pasamos por un proceso de sanidad, un proceso de renovación, un proceso de restauración. Voy a compartirles una alabanza bellísima que habla sobre el proceso, lo que trae el proceso y las consecuencias, ¿verdad? Entonces sí, trae dolor, trae sufrimiento, trae lágrimas, pero nada fácil trae un fruto. O sea, toda siembra necesita una semilla y para que nosotros, para hacer semilla, tenemos que morir a nosotros, pero nacer en Cristo y regarnos con la espada de la palabra de Dios, que es las escrituras sagradas, ¿ok? Entonces vamos para el 13. ¿Para qué me disciplina Dios? Lea el versículo 10 de Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, se refiere a nuestros padres. Mm, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para eso Dios nos disciplina, para que participemos de su santidad, para nuestro propio beneficio y no para el beneficio de nadie más ni de algo más, ni siquiera de nosotros mismos, ¿ok? Mm, ay, qué rico este café. Bueno, vamos ahora con la última parte que dice así. Dios me da una alternativa. No es el deseo de Dios que usted peque, pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentación, es decir, estamos expuestos a la tentación continuamente. Por ejemplo, las redes sociales son una manera de tentación, porque ya sea que hagamos cosas que no le agradan a Dios, pero también nosotros perdemos el tiempo scrolleando, dejando de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, dice que eso significa que todavía tenemos lucha contra el pecado. Claro que tenemos lucha porque estamos viviendo en este mundo. Tenemos lucha primero contra nosotros mismos, las cosas que queremos hacer y no nos convienen, y las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, que son para su voluntad, para que Él se glorifique en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si usted peca? Usted no pierde su salvación, pero sí su comunión con Dios. Como Padre amoroso que es, ha provisto la salida para cada tentación y también la manera como debemos acercarnos a Él si pecamos, es decir, con un arrepentimiento genuino. Dios siempre va a estar ahí para nosotros, pero nosotros tenemos que movernos a arrepentimiento. Nosotros tenemos que tener un corazón constricto y humillado para decirle a Dios, Dios mío, reconozco que he pecado, pero ayúdame, ¿verdad? Entonces, en el paso 3 que va a ser la otra semana, que se trata sobre victorioso, vamos a discutir estos temas.
Dice para profundizar, lea primera de Corintios 3 del 11 al 15. Dice que todo cristiano tendrá un juicio, no será para saber si es salvo, sino para probar sus obras. Es decir, Dios no somos salvos por obras, pero Dios va a considerar las obras que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque una vez que aceptamos la salvación de Jesucristo, nosotros también estamos llamados a proclamar el Evangelio del Señor, es decir, no a quedarnos callados, sino a participar de sus obras. Entonces vamos a buscar esa palabra, ya la voy a buscar para que la leamos, ¿ok? Dice que buscamos Primera de Corintios 3 del 1 al Primera de Corintios 3 del 11 al 15. Entonces, Primera de Corintios, ok. Primera de Corintios 3 del 11 al 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nosotros como cristianos, ¿ok? Y eso sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nuestras obras serán probadas. Qué interesante. Ok, si fueron agradables a Dios, recibirá premio. Si no lo fueron, perderá los premios especiales. Estos premios no son la salvación, pues ya la tiene, según el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, es decir, que no somos solamente creados por nosotros mismos, sino que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿ok? Entonces, ¿tendrá usted premios o apenas será salvo? Bueno, yo decido tener premios, por eso estoy sembrando en la obra del Señor, expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra, porque Dios no quiere que vivamos una vida mediocre, porque dice la palabra de Dios que nosotros caminaremos por las obras que Él de antemano ha preparado para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra en tercera de Juan. Tercera de Juan 1, 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok. Entonces Dios quiere vernos prosperados, Dios nos quiere ver en victoria, pero para eso nosotros tenemos que hacer el trabajo de sanación, de sanidad integral. Dice así, tercera epístola de San Juan Apóstol, tercera de Juan 1, 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Dios solamente no quiere que nosotros seamos salvos y ya. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, así como dice esta palabra, ¿verdad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas, no solamente unas, no solamente un poquito, no. Todas las cosas, la salud, las finanzas, la familia, nuestros planes. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud. Es decir, que gocemos de una buena salud, así como prospera nuestra alma. Y la salud también engloba la salud física, la salud mental, la salud espiritual, la salud financiera, la salud de nuestras relaciones ya sea familiares, de matrimonio, de padres a hijos
Es muy importante que nosotros desarrollemos la voluntad de Dios para que nosotros podamos alcanzar más obras para su gloria y también glorificar el nombre de Dios en todas estas áreas. Dice aquí que leamos Juan 8:14 esta semana. Oh, ok, vamos a leer Juan 8:14. Saludos, Dios te bendiga. Juan 8:14. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, mm, dice así la palabra de Juan 8:14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, es decir, el Padre. ¿Ok? Es decir, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre me envió. El Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Dice, antes de eso que hablamos, dice así, Jesús, la luz del mundo, en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, tendrá la luz de la vida. Esa luz que tenemos de Jesucristo, esa luz que entra en nuestras vidas y nos ilumina. Escuchaba una preca de un pastor que dijo que la persona que no conoce a Cristo es como un ciego buscando en una habitación oscura un gato negro que no existe. Es decir, sin Cristo nosotros no tenemos visión, no tenemos perspectiva, no tenemos planes a futuro, no tenemos un propósito que seguir o no conocemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nuestra vida cambia. Yo lo puedo decir por mi propio testimonio, porque antes, como decía Job, de oídos te conozco, de oídos te había oído, ahora más te conozco. Y así es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Él es la luz de nuestro camino. Y voy a leer otra vez Juan, de Juan 8 del 14 en adelante. Dice así, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Ok? Bienvenidos. Bueno, esta palabra la vemos en... ¿Dónde está aquí? Ok, ok, one second. Esta palabra la conseguimos en Juan 8 del 14 en adelante. Es decir, que Jesús les está explicando a ellos que Él es la luz del mundo, y también les estaba diciendo que Él daba testimonio del mismo por medio de Él y por medio del Padre. Entonces, ahí tenemos una gran lección, que Jesucristo
Desde que estaba anunciando que Él era la luz del mundo, como dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ellos eran los fariseos, dice aquí la palabra. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y ahí es cuando Jesús les explica que claro que sí, porque Él es la representación del Padre. Y como ellos no conocen al Padre, pues tampoco lo conocen a Él. Entonces leemos la palabra en Juan 10:27 y 28. También Juan 10:27 y 28. Ok, Juan 10:27 y 28. Ok, dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, voy a volverla a leer. Dice Juan 10:27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es decir, que aquí Jesucristo está confirmando lo que leíamos en Juan 8:14, ¿verdad? Que él daba testimonio del Padre por medio de sí mismo, pero los fariseos no le creyeron, y también esa unión de que el Padre y él eran uno solo y posteriormente el Espíritu Santo, pero también de que la promesa de que nadie nos puede separar del amor de Dios. Es decir, nosotros mismos nos podemos separar de Dios, pero nadie nos puede separar del amor de Dios. Yo creo que es bien importante que nosotras seamos sabias y sabios de decir, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Qué importante es tener la conciencia de qué me estoy alimentando, qué es lo que estoy escuchando, de qué me estoy llenando. ¿Se están llenando mis oídos de palabra de Dios o de palabra del hombre, de palabra de fe o de palabra de miedo, de palabra de profetizar bendiciones sobre nuestra vida o de palabras que dicen maldiciones sobre nuestra vida? Porque dice aquí la palabra que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, el Señor siempre va a estar ahí cuando nosotros lo buscamos y cuando nosotros nos derramamos en su presencia y buscamos de su consejo, de su amor, de su palabra, primeramente que está en la palabra de Dios, porque de aquí es que sacamos de dónde viene la palabra de Dios. Y lo otro que también es importante, buscar a Dios en intimidad con Él y en oración. Hay una parte de la palabra que dice, ese género no sale sino con ayuno y oración. Es decir, que aparte de presentar nuestras peticiones a Dios mediante oración, dice en todo, no recuerdo ahorita la palabra, pero dice la palabra como que en todo momento sean escuchadas tus peticiones delante del Señor. No dice tus quejas, sino tus peticiones. Presenta tus peticiones delante del Señor, porque Dios es un Padre que nos acompaña, como leíamos en Juan 5:11, ¿verdad? Al principio, que dice, lo voy a volver a leer, que dice que los padres de nosotros, aún no siendo perfectos, lo mejor le daban a sus hijos, cuánto no más nuestro Padre que que está en el cielo, ¿verdad? Y que es el dueño de todo. Dice la palabra de Dios que de Jesucristo son los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. Entonces, ¿cuánto más no nos va a dar Dios sino todas las cosas? Solamente tenemos que creer, así como dice en Lucas 1:37, todo es posible para el que cree. Para Dios no hay nada imposible.
y presentarnos ante Dios con nuestro corazón sincero, constricto y humillado, presentar nuestras peticiones delante del Señor, porque Él es el único que nos puede, Él es el único que puede de verdad llenar nuestro corazón. Y mira, que está Primera de Juan 5 del 11 al 12. Dice así, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿verdad? Es decir, que no tenemos la vida eterna si no tenemos a Jesucristo, que es Dios mismo, pero encarnado en hombre, porque Él vino a este mundo y se hizo carne para mostrarnos que sí era posible, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al hombre que entregó a su único hijo, a su unigénito, a venir al mundo y a morir por nosotros, a morir por ti y por mí. Entonces, en este día, si tú no has aceptado a Jesucristo, yo te invito para que lo hagas mediante una oración de fe. Muy sencilla. Y la oración de fe dice así, Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y me presento delante de ti para de ahora en adelante entregarte mi vida, entregarte mis planes, mis proyectos, todo de mí y que seas tú siendo el rey de mi vida. Padre, nosotros te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, me puedes contactar para ayudarte a que tengas acceso a una iglesia local. Dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos, porque congregarnos es muy importante para fortalecer nuestra fe, para seguir adelante y para también tener coinonía, armonía con nuestros hermanos. Es muy importante que nos rodeemos de personas que estén alineadas a los planes de Dios en nuestras vidas, personas que tengan nuestros mismos valores, personas que persigan no tienen que ser las mismas metas, pero sí la misma fe, que tengan la misma fe. ¿Por qué? Porque tú quieres asegurarte de mantener tu salvación, tú quieres asegurarte de hacer buenas obras que le den gloria al Señor y que glorifiquen sus planes. Y dice la palabra de Dios también, que donde estén dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo. Saludos, Valia, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Gracias por estar allí. Nosotros tenemos que ser, como dijo Dios, y que nos llama a ser, que nosotros somos la luz del mundo y que no se hizo una luz para estar escondida, ¿verdad? Sino para que nosotros llevemos esa luz al mundo. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, decir algunas palabras, bienvenidos sean. Esta es la oportunidad perfecta. Ujú. Bueno, adelante. No, bueno, nada más que decir gracias por la invitación, bueno, gracias por recordarnos, ¿no? Que siempre tenemos a alguien que está con nosotros y seguir confiando con el Señor y que pues que no estamos solos y que siempre Dios, como dice, cuando Dios nos habla, que sus ovejas oyerán su voz, ¿verdad? Entonces nosotros también mantenernos ahí alertas para poder saber diferenciar y escuchar la voz del Señor. Y gracias por lo que haces y el llamamiento y la invitación que haces a los demás para venir a los caminos del Señor y que Dios te bendiga, que bendiga ese llamado que tienes y que sigas fuerte y valiente. Amén, amén, Linda, muchísimas gracias. De verdad que sí es así. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de lo que Dios nos ha dado porque en estos últimos tiempos yo veo que hay demasiadas cosas ahí en el mundo, pero por eso mismo dice la palabra de Dios que la creación espera por la manifestación de los hijos de Dios. Y esos hijos de Dios somos nosotros. Y por lo mismo tenemos que estar ahí fuertes a pie de lucha orando los unos por los otros. Al principio decía que dice la lección para hacer esta semana es orar
Orar a Dios por un familiar o amigo que no haya aceptado a Jesucristo. Entonces, si saben de alguna persona que no haya aceptado a Jesucristo, oren por esa persona, sean intencionales. Nosotros tenemos que tratar de mantenernos 24/7 en conexión con Dios, porque si no estamos conectados con Dios, probablemente estemos conectados con mucha rumiación mental, que son pensamientos automáticos que nosotros desde los 0 a los 7 años desarrollamos nuestra personalidad y no culpamos a nuestros padres porque probablemente hicieron lo mejor que podían con lo que tenían, pero tal vez nos decían palabras como que no eres capaz, eres fea o feo, eres un fastidio, no me dejas trabajar, lo que sea. Cada quien tiene su propia experiencia. Nosotros nos tenemos que encargar de renovar nuestra mente mediante la palabra de Dios, como dice Romanos 8, perdón, Romanos 12:2, que no os conforméis a este siglo, sino ya lo voy a leer de aquí porque me gusta leerlo de la Biblia. Dice así, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene planes para nosotros y esos planes están allí para que cuando nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios, Dios los ejecuta en su tiempo perfecto. También me gusta muchísimo el versículo 1 porque dice deberes cristianos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y como antes estábamos hablando que hay un proceso, que Dios nos quiere pasar por un proceso, tenemos que saber que ese proceso a veces viene con dolor y a veces viene con incomodidades y a veces viene con sacarnos de nuestra zona de confort, pero en esa zona es que Dios se va a glorificar. A veces tenemos para nuestra mente un problema grandísimo, pero para Dios, Dios es el dueño del oro, de la plata, de los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. Para Dios, de ahí Él puede sacar cosas grandes. Con mi propio testimonio lo digo, yo tenía problemas con el alcohol y yo le presenté eso al Señor y Dios transformó mi vida, que para la gloria de Dios yo ya tengo 2 años y 6 meses, sí, 6 meses. Ajá, exactamente. 2 años y 6 meses que no tomo nada de alcohol y toda la gloria sea a Dios porque yo decidí entregarle ese problema a Dios. Yo lo había intentado con mis propias fuerzas, yo lo había intentado en mi propia capacidad mental de decir yo soy capaz de dejar esto. Primero estaba en negación y decía que yo no tenía ningún problema porque el alcohol es un vicio que es socialmente aceptado. Entonces yo lo hablaba con amigos, familiares, conocidos y no, no, eso no, eso es normal. O sea, tú estás bien, ¿cómo vas a decir que tú eres alcohólica? Pues sí, hasta el día que yo dije, sí, Dios mío, yo tengo este problema y yo de verdad ya no puedo más, ya yo no quiero seguir siendo la misma. Yo le entregué ese problema a Dios y Dios me sanó, me rescató. Y cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en mi vida desde aquel entonces hasta ahora. Ha mejorado mi vida, mi salud mental, mis oportunidades, mi trabajo, mi familia. Todo, pero que yo di ese paso de decir, Dios, yo te entrego esto. Entonces, así mismo, por eso dice la palabra de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, porque fue Él el que nos creó. Entonces yo te invito, te animo para que si en este día tú sientes que tienes algo que te está pesando, que tienes una situación que crees que no puedes más con ella, entrégasela a Dios y Dios hará grandes cosas. Así como lo hizo conmigo, yo sé que Dios lo hará contigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este día hoy, sino también saludos a las personas que lo van a ver en diferido, que lo estoy poniendo en YouTube para que más personas conozcan de Dios
también de mi testimonio y mucho más adentro de la palabra de Dios. Hace poco estuve leyendo los proverbios y creo que voy a empezar ahora a estudiar los salmos, pero es bueno que tengas esa comunión con Dios, esa relación con Dios, esa relación íntima con Dios. Porque es Él el que va a restaurar tu vida, es Él el que va a aligerar tu carga, Él es el que puede hacer con las cosas que tú crees imposibles, Dios puede hacer lo imposible. Haz tú lo posible que Dios va a hacer lo imposible. Dice esta palabra en el Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Nosotros tenemos la seguridad que si le entregamos nuestra vida a Dios y si estamos ahí firmes de la mano con Él 24/7, porque el enemigo es sutil y se mete por cualquier pequeña puertecita, así como una persona abusadora que le da a usted el dedito y se mete completo. Bueno, así es el enemigo, por eso tenemos que estar bien pendientes y no darle espacio en nuestras vidas, sino que seguir adelante y también cuidar lo que salga de nuestra boca. Voy a leer Efesios 4:17, ¿verdad? Dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero adelante, Valia, dime, puedes abrir el micrófono. Sí, no, lo que quería agregar es que Dios es tan hermoso porque justo hoy día todo, digamos, con el devocional y escuchando lo que estaba escuchando, ¿no? Pero el mensaje es lo que el Señor me hablaba hoy día y justo ahora también lo vuelves a mencionar, nos invita a que cualquier carga, cualquier ansiedad, preocupación, puede ser quizás aplicaciones gubernamentales o pasaporte o quizás la renta, o sea, todo, ¿no? Lo que el ser humano con el día a día, lo que puede hacerle que nos esté abrumando o preocupando o dándonos ansiedad, nos invita a que todo eso se lo entreguemos a él, o sea, que le entreguemos la llave, ¿no? La llave a él, a Dios, y él se encarga de todo, y esa es la paz que él nos da, ¿no? La ansiedad o cualquier preocupación, lo que sea, pero dice que se lo entreguemos a Él, así como nos lo dice en primeras de Pedro, ¿no? Primera de Pedro es 5:7, donde nos dice que todo se lo entreguemos a Él y que Él le libera nuestras cargas, ¿right? Exacto. Una promesa, también la otra promesa donde nos dice esta, creo, esta está um, en Salmos, aquí, ahí te va, Salmos 55:22, donde también, o sea, nos habla sobre esa promesa de que todo se lo entregamos a Él y Él aliviará esas cargas, ¿verdad? Mm, Y que nos dará esa paz, esa tranquilidad. No sé si tú lo tienes ahí, Salmos sí, 55, ¿qué? 22. Sí, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén. Así mismo, o sea, que no nos va a dejar. Él está ahí con nosotros, ahí, en todo momento, right? Exactamente, amén. Así Ujú. es. Amén. Aleluya. Así es tener esa certeza de que Dios está ahí para nosotros. Es decir, a veces es difícil porque como seres humanos hemos sido defraudados por nosotros mismos primeramente y por nuestra familia, seres amados, amistades, trabajo. Usted lo nombra por cuánta gente hemos sido defraudados, pero Dios nunca nos defrauda. Y asimismo, como dice ahí, no dejará al justo caído porque las caídas van a venir los tropiezos, van a venir las amenazas, van a venir los ataques, pero de nosotros depende levantarnos. Dice Josué 1 del 6 al 9. Te he mandado que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, qué importante es nosotros mismos movernos. A veces nuestra mente está en el modo supervivencia y solo quiere las cosas entre comillas fáciles, la rutina, lo que nos causa retorno inmediato, satisfactorio. Pero Dios quiere que vayamos la milla extra, que vayamos
ese poco más que Él sabe que nosotros somos capaces, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas del Señor y para que toda la gloria siempre se la lleve Él, para que nosotros nos podamos decir nuestro testimonio y otras personas puedan venir a los pies de Jesucristo por medio de ese testimonio, porque no es porque yo lo hice en mis fuerzas como María Andreina Zuluaga Hernández, no, es por el poder de Dios en mi vida, el poder de la sangre de Jesucristo que opera en mí, no que yo tenga nada especial, sino que con Cristo todos somos más especiales. Bueno, voy a leer este que está en Efesios 4:17, que es la nueva vida en Cristo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Escuchan muy bien, que andan en la vanidad de su mente, o sea, puras cosas perecederas teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, sí, Efesios 4:17, nena, Efesios 4:17 en adelante. Ajá, Efesios 4:17 en adelante dice la nueva vida en Cristo en la Reina Valera, ¿ok? Entonces dice, vamos por el 18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Wow, Dios es bueno, de verdad que Dios da confirmación. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén y amén. O sea, entonces que es muy importante nosotros dejar la vida pasada atrás. Dice la palabra de Dios que Pablo dijo que como dejando todo lo que ha pasado atrás me extiendo hacia lo que Dios tiene para mí, es decir, hacia lo nuevo que Dios quiere que yo conquiste. Tal vez estés pasando por un momento de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de un problema financiero, de problemas con la familia, especialmente en estas épocas de que se celebra la Navidad, de alguna tristeza, pero dice la palabra de Dios que en Él tenemos vida y vida en abundancia, que también está de nuestra parte dejar todo lo malo y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, qué importante es tener una mente renovada con la palabra de Dios, así como todos los días nos bañamos, nos cepillamos los dientes. Cuánto más importante es pasar tiempo con Dios y renovaos en el espíritu de vuestra mente para que así Dios haga con nosotros como Él quiere.
Bueno, gracias Señor por este espacio. Señor, en esta hora nosotros nos presentamos delante de ti para darte toda la gloria, la honra, Señor, la alabanza, para darte las gracias, Señor, por este tiempo que pudimos compartir en armonía, Señor, para hablar de nuestros testimonios, pero para hablar de la hermosura y de la grandeza que es tenerte, Señor. Gracias porque yo sé que tú seguirás haciendo grandes cosas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te presento cada persona que se conectó a este live, a este Zoom, que van a ver esta cápsula diferida por YouTube. Que seas tú, Señor, brillando, así como dice tu palabra. Jesucristo es la luz del mundo, Señor. Ayúdanos y danos de esa luz, Señor, para nosotros también ser luz en medio de nuestra propia oscuridad, Señor, para nosotros romper, Señor, toda atadura del enemigo, Señor, y toda amenaza que se quiera levantar en nuestra contra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Espíritu Santo de Dios. Manifiéstate con poder y gloria en cada una de nuestras vidas, Señor, de la vida de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hermanos, de nuestros esposos, de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Gracias, Señor, porque yo sé que hecho está. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, princesa, bendiciones, gracias a todos. Gracias, linda, Dios te bendiga. Que estés muy bien. Feliz tarde. Bye, bye. Amén, gracias, bendiciones. Dios te bendiga. Estamos en contacto. Bye, bye.